Dios, gracias por este día, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú permea esta reunión, tú permea este mensaje, Padre, que seas tú hablando a través de mí lo que quieres para tu iglesia, lo que quieres para tu gente, lo que necesitamos hoy, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Conforme va pasando el tiempo y la vida y vamos creciendo y vamos avanzando, llega un momento o llegan temporadas o situaciones en las que nuestra vida se ve dentro de situaciones o malas temporadas. El título de la predicación dice: ya se me acabó la fe. Y por ahí, si Multimedia me puede ayudar con la imagen que les pasé, quiero que podamos visualizar esta imagen, la imagen número 1 de Multimedia, para que podamos entender un poquito acerca de cuando hablamos de que ya se nos acaba la fe. Si pueden ver, es una mano saliendo así nada más. Y de repente yo estaba en el trabajo haciendo algunas cosas y tuve que utilizar por alguna razón esta imagen. Y me quedé pensando, ¿no?, en ella y de cierta manera, se va a oír trágico, me vi reflejado en esa imagen, ¿no? De repente pude ver una mano pidiendo auxilio, ayuda aparentemente, y pareciera que algo me estaba diciendo esa imagen, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios: Dios, háblame, ¿qué quieres que yo diga, no? Yo no quiero subirme aquí a decir algo que se me ocurra o que suene chistoso o que le guste a la gente, ¿no? Yo quiero hablar lo que tú quieres para tu iglesia, lo que la gente necesita oír, lo que necesitamos oír todos. Y Dios me llevó a esta parte. Acompáñenme en su Biblia a Lucas capítulo 22, versículo 31. Y les voy contando un poquito el contexto en lo que van llegando. Están en la cena, están cotorreando Jesús y sus discípulos, pero empiezan a platicar asuntos más serios, ¿no? Empiezan a hablar cosas de lo que va a venir. Jesús les empieza a decir qué es lo que se acerca, qué va a pasar, pero dentro de la plática Jesús habla y da un panorama pues nada alentador, nada sombrío, especialmente para Pedro, ¿no? Sabemos que Pedro era uno de los discípulos súper locos de Jesús, que se aventaba y decía, y era el que tenía fe y el que estaba ahí siempre, y el que aunque no sabía, él levantaba la mano y se aventaba. Pero ya todos están en Lucas 22, 31. Dice, esta es la nueva versión internacional, la que les voy a leer, y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, Pedro respondió, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, dice Jesús, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: ¿cuándo los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias? ¿Acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Y ya les empieza a decir más o menos, y empiezan no a discutir, pero a hablar y a seguir la conversación. Pero lo que quiero hoy en esta mañana que pongamos mucha atención es cuando dice: Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, discípulos, como si fueran trigo. Alguna vez alguien, no sé si ha agarrado una espiga de trigo o algo, pues le pegas y todo sale volando y se deshace y queda un palito, ¿no? Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. En otras versiones dice: para que tu fe no falte, para que no se caiga tu fe, muchas partes, pero la esencia del mensaje es para que tu fe no falle. Y cada día, cada momento que nosotros estamos viviendo y salimos a la calle, utilizamos lo que se llama fe en su estado más natural. Con ella creemos y esperamos cosas, comúnmente en beneficio propio.
creemos que nos va a ir bien en el trabajo, creemos que nos van a dar el aumento, creemos que pasaremos esas materias, que nos vamos a quedar en la universidad que elegimos, que prosperarán nuestros negocios, que encontraremos un trabajo, y son actos o son situaciones en las que la fe se ve involucrada, en las que la fe es activa, ¿no? Automáticamente. Pero así también otras veces tenemos una fe negativa. Ya me van a correr, no me quedaré en la universidad, ya perdí a mi familia, no tengo a mi hijo, a ver cómo me va, no voy a encontrar trabajo, me van a asaltar, ya me voy a enfermar. Y cada situación que vamos diciendo es una fe positiva o una fe negativa. No hay gran ciencia en eso, todo mundo conoce, trae dentro de sí la fe, y depende de cómo la aplicamos cada día, pero cada día tenemos que aplicar fe en nuestras vidas. Pero sin embargo, hay temporadas muy particulares con estas, vamos a llamarlo rachas de mala suerte, con estas temporadas donde llueve sobre mojado, donde pareciera que todo está en tu contra, donde pareciera que no hay nada que te salga bien, ¿no? Porque le echas ganas, porque te paras, porque oras, porque vienes a la iglesia, porque estás aquí danzando y alabando y adorando y en tu estado de cristiano, pero sin embargo pareciera que no avanza la cosa, que al contrario retrocede, y que más que bendecirte, te va jalando hacia atrás, y pareciera que te van como empujando, pero hacia lo que no quieres. Y entonces de repente empieza a esta parte de ¿qué onda, Dios? ¿Qué está pasando? Le estoy echando ganas, vengo a la iglesia, guardo mi testimonio, y aún así pareciera que no veo claro, ¿no? De repente pareciera que Dios se divierte contigo, o fue a servirse un vaso con leche y se descuidó tu vida por un instante, y fue cuando todo se te vino abajo. Es como si una ciudad con más de 28 millones de habitantes se pusiera de acuerdo para hacer tus días y semanas lo más pesadas y abrumadoras posibles. Sales del trabajo y ya tienes bronca con el vecino, ¿no? Ya te la rayaron, ya te tiraron basura, ya te peleaste y dices, bueno, va, no pasa nada, sigo avanzando. Llegas al metro y es lo mismo, ¿no? Es entrar al infierno. Y es estar ahí conviviendo con gente que quién sabe qué ondas trae también en su cabeza, que quién sabe qué está pensando, y ahí estás otra vez, ¿no? Y aguantas codazos, empujones, caricias, ¿no? Amores. Entonces ya te sigues, ¿no? Y avanzas. Ya llegas a tu trabajo muy cargado, llegas con el jefe y el jefe resulta que no está y te encargó la chamba, o resulta que te echaron la culpa de algo que tú no tenías que hacer y al final sales embarrado. Entonces todo el día, conforme va pasando, pareciera que el universo, la vida, conspira en nuestra contra, ¿no? Pareciera que no hay una visión clara del cielo, de que se va a aclarar en algún momento y que de repente alguien va a decir, te va a dar una paleta, aunque sea, ¿no? Ese día. Pero sin embargo hemos vivido situaciones, y no me dejarán mentir, donde cada uno ha vivido días de verdad terriblemente pesados, abrumadores, en los que no sabes ya, o sea, preferiríamos que nos hiciera pipí un perro y terminaría increíble nuestro día. Pero, y en esos momentos es donde nuestra fe se ve cuestionada. Empezamos a revisar en qué estamos creyendo, y empezamos a creer y vemos que creemos en los astros, en las limpias, en las pulseritas chinas, en los imanes. Yo no sé por qué se ponen imanes en la oreja, creo que es para bajar de peso o una onda así, pero que también es para la buena vibra. No sé mucho de eso. En las supersticiones, curiosamente en la semana fuimos a un estudio de grabación. Y pues estábamos ahí, ¿no? Los directores y jefe de producción y demás, y alguien llegó en una moto y se le ocurrió normal, traía una mochila, llega con la mochila, la pone en el piso, da unos pasos y pone el casco de moto en el piso y se sigue. Yo estaba del otro lado y alguien dice, no, ¿qué estás haciendo? Y todos nos quedamos así, ¿qué está pasando? No pongas el casco de la moto en el piso. Y yo, ay, pues está muy caro el casco, ¿no? O ¿de qué es el casco? ¿O no es tuyo? ¿Qué? Y entonces el cuate también que lo dejó el casco se quedó así, ¿pero por qué? Y entonces viene corriendo el de acá, lo agarra,
y dice, ¿qué no ves que es de mala suerte? Y yo, no manches, ¿qué tranza con este cuate, no? Y yo le pregunté, oye, pero ¿cuál es la creencia o la superstición? No, es que si pones el casco en el piso, te puede pasar un accidente. Ok, ¿no? Me quedé con eso en la mente y otra vez el cuate dijo, no, sí, está chido tu coto, y agarró su casco y lo volvió a poner ahora del otro lado, ¿no? Y así lo puso, era el casco, el cuate dijo, pero pues yo no creo en eso, y ya, lo dejó ahí. Pues el cuate fue desde allá otra vez, agarró el casco y dijo, no vaya a ser, no, que no sé qué, y paz, y lo pone arriba de un escritorio, de algo que había. Entonces yo me quedé y dije, wow, este cuate de verdad cree que le va a ir mal si pone un casco de moto en el piso, ¿no? Entonces empezamos en esos momentos a cuestionar nuestra fe y empezamos a ver en qué creemos. Los cristianos empezamos a ver, o los que congregamos aquí y los que se congregan y creen en Dios, decimos, Dios, ¿qué onda? ¿No? O sea, estoy creyendo en ti, trato de portarme bien, quizás no soy perfecto, pero sigo avanzando y pareciera que nomás no tomas en cuenta mis ganas o mis deseos de hacer las cosas bien. Eso nos da esa cierta medida de fe que necesitamos por un tiempo, ¿no? El que tú tengas supersticiones te da una cierta medida de fe. El que tú puedas creer en una pulserita te da cierta medida de fe, porque dices, tengo la pulserita del chinito rojo, entonces me va a ir bien esta semana. Y te levantas con esa creencia, pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa fe? ¿Cuánto tiempo va a avanzar esa fe y cuánto tiempo va a durar y se va a sustentar y te va a alimentar esa parte almática que necesitamos cada uno? Eso nos ayuda a vernos firmes también ante nuestros amigos del trabajo, la sociedad. De repente pasó eso, lo del casco, y cada quien empezó a platicar. No, pues yo la otra vez me fui con una mujer que lee las manos y que no me adivinó nada porque yo no creo en eso, pero fui una tercera vez y entonces sí me adivinaron. Y luego alguien por ahí comentó, no, pues yo un día pasé por la calle y alguien me empezó a decir mi futuro y entonces me espanté, pero le pagué 500 pesos porque pues me había dicho cosas que sí eran ciertas. Y entonces todos empezaron a platicar y a comentar, y yo me quedé pensando, esta gente tiene fe en algo que no es o es efímero, pero tienen fe, están aplicando la fe en un señor que quién sabe quién es y que le dijo su vida y que le cobró 500 pesos, ¿no? Ya de ahí pues dices, ¿qué onda? Están teniendo fe en supersticiones que no saben si son ciertas o no, o que oyeron, o que se los pasaron sus tíos, yo qué sé, pero al final están teniendo y están aplicando la fe en su estado más natural. No es una cosa nada más de los cristianos o de los pastores o de los ángeles. Todos aplicamos la fe todos los días. Tienes que tener fe para no ahogarte en la Ciudad de México cuando llueve. Está cañón. Esta semana estuvo inundado y nada más veía que parecía la alberca olímpica, circuito interior, y yo decía, ¿qué está pasando, no? Yo andaba por el sur, me tocó la lluvia y yo pasaba por las calles y eran charcos, y yo decía, pues, y aparte, a mí me encanta la bici, entonces yo iba en bicicleta y pues no se ve más que puro charco, ¿no? Y pues el agua no tanto así, pero sí tapaba la llanta, y yo decía, ahorita que encuentre una coladera abierta y que no le atine, no sé qué va a pasar. Y de verdad, Dios no me dejará mentir, estaba, Dios, que no hay una coladera abierta, por favor, Dios. Y yo trataba de recordar la calle, ¿no? Porque ya de repente te aprendes la ruta y sabes, aquí hay un hoyo, aquí hay un bache, aquí está doña Chole vendiendo chicles, no la vayas a atropellar. Entonces empiezas a avanzar y empiezas a ver que más o menos calculándole, ¿no? Pero ese día no se veía nada. Entonces tuve que aplicar fe para no matarme ese día y para no caer en un hoyo horrible, porque ya he caído, ¿no? Entonces, pero regresando al tema, eso nos da cierta seguridad. Si vemos en Lucas 22, capítulo 33, acabamos de leer esta parte donde dice, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos que el diablo ha pedido zarandearlos y incomodarlos. Y dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro tenía fe. Pedro lo dijo aquí. Señor, respondió, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Estaba teniendo o no fe? Claro que estaba teniendo fe. Lo declaró
y seguramente lo tenía en mente, ¿no? Y dijo, yo voy a morir, me van a encarcelar y todo el rollo. Y eso le dio cierto valor para decir lo que dijo, ¿no? Y delante de los discípulos dijo, ay no, pues el Pedro está bien loco, ¿no? Sí ama a Jesús porque, pues mira, ¿no? Se va a ir a la cárcel y a la cruz con él. Pero la realidad es otra. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, en Buda, en Mahoma, en la Virgen, en lo que tú quieras. Pero la realidad es otra. En la oscuridad de nuestra habitación, en la soledad de nuestro ir y venir cotidiano, en esos momentos de pausa donde nuestro pensamiento se alinea con el corazón, nuestra boca solo alcanza a emitir esas frías y ásperas palabras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? No estoy hablando de los momentos cuando estás en dificultad y está el tráfico y pues no ves nada claro y no te han, no llega el camión. No estoy hablando de esa parte. Estoy hablando de estas situaciones en las que tú sabes lo que va a pasar, en la que ya estás consciente de lo que va a suceder, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya está el panorama. No estás esperando un resultado, está el panorama. Acá Jesús les estaba diciendo, chavos, les va a ir como en feria, aguas, los van a patear. Pedro, aguas, solo pido a Dios que tu fe no falle. Pedro dice, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte y somos campeones y demás. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Le pintó el panorama de lo que iba a pasar. ¿Qué pasa en esas situaciones, en esos momentos? Cuando ya sabes lo que va a pasar, cuando de repente ya te dieron un parte médico. Esas palabras aparecen en situaciones que sabemos que no tienen vuelta de hoja. Está más que claro lo que se viene, donde la esperanza simplemente no cabe. Implica mucho más que una duda existencial, el decir qué voy a hacer o qué va a pasar. Significa que nuestra fe ha sufrido un desgaste. Cuando decimos, ya no sé qué hacer, ya no puedo más, hasta aquí, me vale lo que pase, o el famoso dicho mexicano, pues ya qué, es la señal de que nuestra fe se ha agotado en ese momento. Y cuando estamos ante un escenario de cruda realidad, el positivismo no sirve de nada. En la tempestad necesitas mucho más que cadenas de WhatsApp y bonitas frases con un piolín y una rosa diciendo, buen día, buenos deseos, ¿no? Dios te bendiga. Échale ganas, Dios está contigo. Eso te llena y se te va así en un instante. ¿Qué pasa ahí? Tu relación con Dios y las amistades pueden ser la diferencia entre aguantar las olas o ahogarte en ellas. Y curiosamente o comúnmente la fe se acaba cuando hay peleas a muerte en la familia, cuando te llega esa demanda o ese parte judicial, cuando te dieron una caja de cartón en tu trabajo y dices, ay, qué padre, me regalaron un perrito, pero no, es para que pongas tus cosas y te vayas. Te llega esa carta del banco, esa vez que no te llega ese resultado de que no te quedaste en la universidad, de que vas a tener que repetir el año, de que de repente tú llegas un día a tu casa y ya no ves las cosas de tu pareja y una notita y ya no está la toalla, ya no está la ropa y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Cuando la enfermedad está a semanas, días u horas de cobrar una vida, cuando llega la quincena y no hay quincena. Y algo muy peculiar que quiero comentarles aquí, y yo me agrego en esta parte, es que la mayoría de los cristianos, o en general, ¿no? Seas cristiano, no creas, lo que sea, la mayoría creemos que alguien que tiene fe es el que nunca se desanima, que todo el tiempo habla de ánimo y de echarle ganas, siempre anda aventando confeti y riéndose porque tiene mucha seguridad, ¿no? De repente creemos que el que no tiene fe tiene que estar así en victoria, y esta imagen ahí lo dice, cristianos pasando pruebas según la religión. ¿Quién va a estar así cuando le llega un parte médico? ¿Quién va a estar así cuando no te quedaste en la universidad? Cuando de repente te das cuenta que tienes que trabajar porque de verdad que no alcanza en la casa. Y tenemos una concepción y una imagen del cristianismo erróneo donde creemos que tenemos que ser como esta persona que está así todo el tiempo. Y claro, son imágenes que dices, ay, qué chistoso. Pero no cuántas veces hemos creído que tenemos que ser así,
que tenemos que tener esta cierta capacidad de fe o este cierto conocimiento para poder pasar esa prueba. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esa persona que cree? La realidad es que la falta de fe se puede dar en situaciones que son consecuencia de nuestros actos, por injusticias, por procesos de Dios, por situaciones que no vamos a llegar a entender, pero sin importar cuál sea el motivo, la falta de fe aparece en las horas más oscuras de nuestra vida. Creemos que la fe está reservada para los que nunca se equivocan, los que conocen la de teología, los que oran más profundamente, los que se clavan, los que están en un ministerio. Creemos que esa gente sí tiene fe para pasar pruebas difíciles, y porque los vemos acá arriba o porque los vemos saludando allá atrás a los edecanes, creemos que tienen más fe que nosotros y decimos, wow, este cuate pues aguanta, ¿no? Porque míralo cómo se ríe y mira cómo saluda y mira qué bien se viste. El problema de los cristianos y de la mayoría de la gente es que tenemos fe al comienzo de la tormenta, en la crisis. Al atravesar la situación difícil se nos agotan nuestras fuerzas, las posibles soluciones, las ganas, y al finalizar la mala racha, la mala temporada y ver los resultados, ahí es donde nos desanimamos, ahí nos enojamos, renunciamos a todo, porque lo único que esperábamos no pasó. Y desgraciadamente, los cristianos por lo regular buscamos culpables: los hermanos, el pastor, la doctrina, la predicación, la religiosidad, la alabanza. No, es que esa iglesia no, nada más me llevó al hoyo y hizo que mi fe se me cambiara, y ahora mira, me estoy encorvado y no quiero saber nada de la Biblia, porque esos cristianos son bien falsos. Espérame, ¿en qué momento la Biblia dice que tu fe debe de estar basado en eso? ¿En qué momento la Biblia dice que pongas los ojos en el hombre y si ves que está haciendo las cosas bien, entonces créele a Dios? De repente tenemos esa concepción y de repente los cristianos somos muy dados a justificarnos. Así justificamos nuestra falta de fe por no asumir responsabilidades y curamos nuestra conciencia. No nos justifiquemos, seamos responsables de nuestra propia fe. Pedro empezó la prueba con fe, pero al pasar a través de la temporada difícil, donde fue que apresaron a Jesús y que le hicieron juicio y que tuvo que llevar su cruz y que estuvo ahí y siendo maldecido por todos y siendo blasfemado por todos y agrediéndolo y diciéndole de cosas, Pedro estaba en la prueba. ¿Empezó la prueba con fe Pedro? Sí, él dijo que iba a ir hasta la muerte con él y a la cárcel y demás. Pero al pasar la prueba, de repente sabemos la historia. Pedro niega a Jesús 1, 2 y 3 veces. Su falta de fe se agotó y lo hizo actuar equivocadamente, sin importar que caminó 3 años con Jesús, que vio sus milagros, que él lo conoció, que estuvo íntimamente con él, incluso antes de que fue advertido. Parecería que el fracaso estaba destinado para Pedro. Pedro fue el único hombre sobre la faz de la tierra que ha caminado sobre el agua después de Jesús. Pedro estuvo en el monte cuando fue la transfiguración y vio a Jesús y Pedro estuvo ahí. Pedro estuvo en muchos milagros de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Le faltó fe? ¿Creyó? ¿Era cristiano Pedro? De repente pareciera como que no. Su falta de fe se agotó y lo hizo actuar equivocadamente. Sin embargo, vemos que pasado el tiempo es uno de los pilares de la iglesia en todo el mundo, que habla de la fe y nos da un panorama amplio acerca de lo que se debe de hacer cuando estamos en persecución, y las cartas de Pedro son una cátedra de lo que es la vida cristiana práctica. Pero antes, ¿qué pasó con Pedro? ¿En qué momento se le acabó la fe? Y tengo unas preguntas para ustedes. Número 1, ¿es pecado sentir desesperanza, tristeza, desaliento, inseguridad, incertidumbre y lo que se le parezca? Yo creo que no. Y la Biblia nos da luz. Todos los hombres de la fe tuvieron su momento en el que su fe se vio agotada. David y sus salmos depresivos. Acompáñenme rápido a Salmo 38. Este brother de verdad que no se suicidó porque pues, estaba agarrado de Dios, pero solamente vamos a leer el Salmo 38.
Yo se los leo rápidamente. Dice: Señor, tú no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Temor. Porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, soy una carga demasiado pesada. El cuate estaba hasta acá. Por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, todo el tiempo abatido, todo el día ando acongojado. El cuate era un moco andante, estaba llorando todo el tiempo. David, el que venció a Goliat, David, el que es descendencia directa de Jesús, David, el que hizo las mañanitas, o sea, ese brother hizo de todo. Sí hizo las mañanitas el rey David, ¿no? No hizo las mañanitas el rey. Pues ahí la canción lo dice. Ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. El cuate tenía taquicardias, yo creo. Las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apagan. Eso te habla acerca de la muerte. El cuate se estaba muriendo. Mis amigos y vecinos se apartan de mí, mis parientes se mantienen a distancia. O sea, el cuate estaba aparte siendo buleado. Tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que oyen y no pueden defenderse. Aparte estaba actuando como autista. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor, y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí y que no se crean superiores y resbalo. Estoy por desfallecer, el dolor no me deja ni un instante. O sea, y si quieren seguir leyendo 18, 19 hasta el 22, el cuate se la pasa rogando y diciendo cómo mal se siente, que está bien triste, que no la arma más, que está a punto de morirse. Y de repente creemos que el sentir desesperanza, tristeza, desaliento y inseguridad es pecado, y no es pecado. Somos seres humanos. La Biblia dice que también no tenemos un sumo sacerdote el cual no se compadezca de nuestras cosas, porque en todo fue tentado. Jesús también sintió dolor, Jesús también sintió desesperanza. En Mateo 27, si quieren buscarlo, Mateo 27, (27:46) dice: y estando en la cruz, Jesús mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo Jesús? Está cuestionando. Está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Eso no es desesperanza, eso no es desaliento, eso no es inseguridad. Jesús fue igual que nosotros. La segunda pregunta: ¿Dios da a otros más fe? ¿Habrá que alguien nazca con 4 litros de fe y a mí me tocó 400 mililitros? ¿Será que Dios da medidas de fe distintas? No, Dios da una medida y da la medida, no una medida, conforme al plan de vida y dones que Dios ha puesto en cada uno. No es algo que se calcule matemáticamente, no entra dentro del cálculo de gramos, miligramos, dimensiones, volumen. No lo podemos calcular así, es simplemente la suficiente. Sin embargo, esta se va perfeccionando en las pruebas, al ponerla en práctica, al ejecutarla, al vivirla. Pero así tengamos toda la fe del mundo, no es garantía de que tropecemos, de que fallemos o que incluso reneguemos de Dios. Ejemplo A, Pedro. Volvemos a lo mismo. Pedro, el que caminó sobre el agua. Pedro, el que iba a ir a la cárcel con Jesús. Pedro, el que vio la transfiguración de Dios. Pedro, el que fue después el padre de las iglesias y que Jesús dijo que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia. Pedro renegó de Jesús y tenía toda la fe del mundo. Ese cuate estaba loco y aún así la regó. ¿Qué pasa si me quedo sin fe? ¿Alguna vez has sentido sin fe? Les voy a contar rápidamente una breve historia. Esta semana yo creo que pude entender más a Pedro, ¿no?
porque mi semana empezó bien, ¿no? Con las broncas que yo tengo, con las situaciones difíciles, pero siempre levantándome en ánimo y poniéndome mi cancioncita y ahí voy. Llego a la agencia a donde trabajo y de repente llaman a uno de los compañeros de mi equipo y le dicen que pues ya, que gracias, que se le acabó el taxímetro y que pase por sus cosas. No era cualquier cuate, no era un chavito que sabía diseñar, era un cuate que traía una trayectoria muy grande, que hizo hasta el día de hoy cosas increíbles en cuanto a diseño y cosas, y le mocharon la cabeza. Dije, híjole, qué gacho, pues qué mala onda. Yo platiqué con él y pues ya, ¿no? Dices, híjole, pues ya, ni modo, ¿qué hacemos? Llega el miércoles, creo, y me entero que con uno de los chavos que estaba trabajando también le dieron cuello, ¿no? De producción, y digo, ay, ¿no? Ay, mis pies. Ya empiezas a temblar, porque aparte no eran chavos que llevaban o que iban empezando en su carrera, llevaban años trabajando ahí, llevaban años de trayectoria, no era cualquier pelajustán. Y ya otra vez hablé con él y dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, pues ya me tocó a mí también y no sé qué, bla, bla, bla. Y dije, ok. Llega el jueves y nos quitan a un diseñador también y nos mueven, ¡pum! Y entonces de los 8 o 7 que éramos al comienzo de que yo entré al equipo, de repente ya más éramos 5, y con el señor que me quitaron 4. Luego llega el viernes pasado, y no es cierto, ese mismo jueves pues estamos viendo qué vamos a hacer, porque el equipo se está reduciendo y hay carga de trabajo, o sea, la carga de trabajo sigue estando igual, y de repente llega uno de los diseñadores de los 2 únicos que me sobraban y dicen, oigan, ¿qué creen? Que me acaban de ofertar en otro lugar y quizás me voy. Y le digo, no manches, o sea, ahora ya no voy a tener diseñador. Y bueno, no, pues, pero todavía no era seguro, pero que sí, pero que no. Y dije, bueno. Llega el viernes y mochan a un cuate, un director creativo grande, prominente, con su trayectoria, muy, muy, muy buen amigo. Y de repente me paré y en esta parte, ¿no? Que les digo, donde de repente te quedas viendo hacia el horizonte, o mientras va pasando el metro y tú vas viendo así. Y dije, Dios, ¿qué va a pasar? Mocharon a los chidos. Mocharon a los que sabían, a los que tenían trayectoria, a los que tienen un trabajo impresionante, ¿no? De años, te estoy hablando 15 años que llevan en la industria. ¿Yo qué posibilidades tengo? Más allá de si es recorte por la empresa, de lo que sea, ¿qué posibilidades tengo yo de sobrevivir? Y entonces empezó mi prueba, y entonces empezó la cosa crítica, ¿no? Y entonces al día de hoy domingo, yo no sé qué va a pasar mañana lunes. Esta semana pasada cotorreamos y decíamos, ya se acerca quincena, aguas, preparen sus cosas, y chin, que se cumple. Llegó la quincena y mocharon. Y entonces ya no te da tanta risa. Pedro nos da un panorama de lo que se hace en medio de la prueba, de la crisis. Cuando Pedro escribe su primera carta, estaba pasando un tiempo de persecución, de abusos, de burlas. La iglesia había sido desparcida por el causa del evangelio, ¿no? Entonces haz de cuenta que si Pedro estaba en la Ciudad de México, unos estaban en Guanajuato, otros estaban en Querétaro, otros estaban hasta Tijuana. Y entonces lo que hace Pedro, escribe esto, y Pedro, mientras su fe está siendo probada, Pedro no estaba tomando cocos en Acapulco. Pedro estaba siendo perseguido, la iglesia estaba siendo perseguida, y da 4 puntos bien claves que nos va a dar mucha luz. Acompáñenme a 1 de Pedro 1. Mau, si me echas la mano. 1 de Pedro 1, del 3 al 6. Esta es otra versión. Dice, nuestra alabanza a Dios en medio de la peor circunstancia alimenta en gran manera nuestra fe. Nos recuerda a cada uno de nosotros sus promesas, la gracia de Dios que con cada día se va renovando, y la esperanza de que al final de cada crisis Él dice que todo va a estar bien. 1 de Pedro 1, de 3 al 6 dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo
que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Qué mejor ejemplo y qué mejor consolación que tener a alguien aquí hoy día hablándoles a ustedes y que está pasando por una situación muy difícil. Porque no solo es trabajo, se junta lo familiar, se junta lo de la iglesia, se junta lo de las relaciones personales y se junta lo que se te vaya agregando del día a día. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana de repente hemos pensado que es una situación donde estoy en crisis y salgo en victoria, y otra vez en crisis y otra vez en victoria. Claro que hay victoria, pero va a haber situaciones que van a pasar cosas que no van a ser como nosotros la esperábamos, que van a pasar situaciones que no van a salir como nosotros las habíamos planeado. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Vamos a renegar de Dios? ¿Vamos a tirarnos? ¿Vamos a deprimirnos? ¿Qué vamos a hacer? Número 1, lo que dice Pedro, y esto fue lo que hizo Pedro: alabemos a Dios sin perder el gozo. No importa qué difícil situación estés pasando, alábalo, dale gracias. Dile: Dios, gracias porque se inundó esta semana y porque afortunadamente no me ahogué. Gracias. Gracias, Dios, porque al día de hoy, domingo, sé que tengo trabajo, y si mañana no me toca trabajo, pues gracias porque me vas a dar algo nuevo. Alabemos a Dios sin perder el gozo. Número 1. Número 2, dejemos que nuestra fe sea probada. No es para que Dios sepa si tenemos fe o no, o para ver, a ver cuánto aguanta, sino para que nosotros mismos sepamos en qué y cómo estamos creyendo. La traducción en lenguaje actual de 1 de Pedro 1:7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, para que una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Las pruebas nos van a dar luz de quiénes somos, de quién estamos creyendo. La prueba nos va a dar luz de que si estamos aquí alabando y alzando nuestras manos y diciendo: sí, Dios, yo te creo, y el día de mañana en la oscuridad de tu cuarto estás deprimido, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí tirado? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Vas a dejar de hablarle a tus amigos de la iglesia? Porque ¿cómo es posible que la iglesia haga lo que hizo? ¿Y cómo es posible que Dios me trate así? Si yo, que llevo 35 años siendo un edecán responsable y honesto. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar? ¿Qué actitud vamos a tomar? Dejemos que las pruebas nos muestren en qué estamos creyendo. Al día de hoy yo me he tenido que preguntar: caray, ¿estoy creyendo en Dios? ¿O estoy avanzando en una enseñanza que mis padres me inculcaron, que nací en cuna cristiana y que aparentemente no conozco otra religión y esto es lo que me tocó? ¿Estoy creyendo realmente en Dios? Número 1, alabemos a Dios sin perder el gozo. Número 2, dejemos que nuestra fe sea probada. No tengamos miedo a saber en qué estamos creyendo. No tengamos miedo a decir: creo que no estoy cimentado bien. Creo que me hace falta conocer más de Dios. Número 3, seamos honestos. Primera de Pedro 1:13. Hagamos las cosas como Dios manda. No hay prueba más difícil que justifique la desobediencia a Dios. Actuemos con inteligencia. No caigamos en la desesperación o decidamos precipitadamente. Cambiemos hábitos malos, pues ahora conocemos la verdad. Primera de Pedro 1:13 dice así: no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Esa no era. 1 Pedro 1:13. Aquí está. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Nueva versión internacional. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Seamos honestos, hagamos las cosas como Dios manda. No hay situación difícil, por más difícil que sea,
que justifique la desobediencia a Dios. No hay prueba que estés pasando más complicada y que aparentemente digas: es que no hay otra solución, me tengo que divorciar, es que no hay otra solución, me voy a cambiar de pareja, no tengo otra solución, ya no quiero a mis hijos, ya no los voy a cuidar, mi hijo está en las drogas, ya no puedo hacer nada, mi hijo no me pela, ¿no? Ya no puedo platicar con él, ¿qué hago? Lo voy a dejar solito, voy a dejar que él decida. Y renegamos de Dios. No hay prueba más difícil que justifique la desobediencia a Dios. Seamos honestos. Y número 4, amemos a todos. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? No hay situación en la que necesitemos más fe que en amar a nuestro propio prójimo. Porque lo vemos y sabemos que es humano y que falla, y aún así Dios nos pide que lo amemos. No por nada los discípulos pidieron fe cuando Jesús les dijo: así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Y los apóstoles dijeron: Señor, danos más fe. Señor, eso sí, pídeme que mueva una montaña, pídeme que camine sobre el agua, pídeme que levite, pero que perdone este cuate, la neta no. No me alcanza la fe. No me alcanza la fe. Pídeme que haga caer fuego del cielo, pídeme que pueda caminar sobre las paredes, pero no me pidas que ame a mi marido o a mi marida. No me pidas que ame a ese familiar o ese amigo que me hirió, o esa persona que me traicionó, y esa persona que deshizo mi corazón. Para eso no hay fe. No me pidas, Dios, eso. Los discípulos se lo dijeron: danos más fe, porque no, la neta no nos va a alcanzar. Amar a Dios y a nuestro prójimo es vital para ser seguidores de Jesús. Buscar aquel puente relacional con aquellos amigos y enemigos, conocidos y desconocidos, teniendo fe de que Dios es suficiente, poderoso, como para ayudar a encontrar esos vínculos con los demás. Eso es probar nuestra fe. Necesitamos fe para amar a Dios y a nuestro prójimo. No se puede amar sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Corintios 13:2 dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo fe que lograra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Entonces, ¿la fe sirve o no sirve? ¿Es necesaria o no es necesaria? El amor sin fe es un sentimiento. La fe sin amor no trasciende. La fe y el amor van agarrados de la mano. Para terminar, Jesús le dijo a Pedro, traducción del lenguaje actual en Lucas 22:31: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, discípulos, y Dios se lo ha permitido. Pero yo he pedido por ti, Pedro, que Dios te ayude para que te mantengas firme. Dios intercede por nosotros personalmente. Él camina a nuestro lado, Él cuida de nuestros pasos, y cuando caemos es la mano que nos levanta, es el agua en medio del desierto, es el barco que nos salva cuando flotamos a la deriva. Dios intercede por ti, Jesús está intercediendo por ti, porque Él sabe lo que pasas, porque Él sabe cuánta fe nos hace falta para salir cada día y no esperar una calamidad, y para seguir con este gozo que nos cuesta trabajo, y que al final del día la fe se nos acaba. Es una realidad. Tenemos que todos los días estar alimentando nuestra fe. Después dice: por un tiempo vas a dejarme solo. Le está diciendo que lo va a dejar solo, pero después cambiarás, te volverás a mí, dice una versión. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Dios sabe cuál es nuestro final. Dios sabe que pasaremos la prueba. Dios sabe que lo vas a lograr. Que no importa la situación más crítica y deplorable que se viva, siempre podremos acercarnos al que perdona multitud de errores. Jesús siempre será el primero en buscarnos. Depende de nosotros regresar a Él. Por un tiempo me vas a dejar solo. Jesús sabe que le vamos a fallar.
Entonces, ¿para qué vivo aquí si ya sé que voy a caer mañana y pasado mañana y todo? Porque nosotros no lo sabemos. Y aún así tenemos que confiar en Dios porque Él está confiando en nosotros, aún sabiendo lo que vamos a hacer antes. ¿No crees que Dios merece un poco de fe? ¿No crees que Dios merece que le creamos? Quizás tú has estado hoy oyendo todo esto y de la fe y que la crisis y demás. Hoy yo te digo, tú que vienes por primera vez y que nos acompañas, hoy es un gran día para hacer que tu fe aumente. Ahora mismo lo estamos haciendo. Ya alabamos, quizás ya conviviste con personas allá atrás. Ahora sé honesto y dile a Dios lo que has hecho hasta el día de hoy, buenas cosas o malas cosas. Que quieres cambiar y ser una persona que se levanta y sigue avanzando sin importar qué tan fuerte esté la tempestad. Comienza a ver los problemas como oportunidades para que puedas ver en qué estás creyendo. Y si de verdad eso que te está dando la fe, te está llenando día con día. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie, Conquista. Y yo voy a hacer 2 oraciones rápidas. La primera es tú que nos has visitado por primera vez, que estás con nosotros y que has oído todo esto y que dices, pues sí, pero yo la neta ya fe para qué, ¿no? O sea, yo ya no aguanto, yo ya no sé si tenga fe o no, yo ya no sé si pueda seguir avanzando porque perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí todo. Incluso ahí Dios tiene algo para ti.